Bueno, listo. Entonces, buenas tardes para todos. Para los que no me conocen, mi nombre es Andrés Urquijo. Soy estudiante de doctorado bajo la dirección del profesor Herbert Bink. La charla que quiero realizar el día de hoy, pues la titulé Método de Hartree-Fock-Bogoliubov aplicado a un sistema de microcavidad punto cuántico. Lo que quiero mostrar básicamente es, digamos que una parte yo lo llamo un entrenamiento que estoy haciendo en técnicas Many Body, y básicamente la idea es presentar el método autoconsistente de Hartree-Fock-Bogoliubov aplicado a estos sistemas en los que trabajamos en el grupo. Entonces, básicamente la charla se va a centrar en hacer unas discusiones de en qué consiste el método, algunos resultados. Estos resultados son parte del trabajo de tesis del profesor Herbert Bink y otros resultados de la tesis del profesor Boris. Entonces, pues sin más preámbulo, quisiera arrancar. Entonces, ¿en qué tipo de sistemas estoy pensando? La idea es encontrar estimados de la energía del estado base de sistemas inicialmente de excitones confinados en un punto cuántico. Ya más adelante haré referencia al sistema polaritónico, pero por ahora me interesa entonces un modelo finito que modele los excitones en un punto cuántico, y pues para ello entonces atacamos el problema a través de las técnicas de sistemas finitos. Entonces el hamiltoniano que modela este sistema lo puedo escribir de esta manera, donde tengo unos términos de energía de unipartícula para electrones, energía unipartícula para huecos, y los términos de interacción de Coulomb, ya que son partículas cargadas. Entonces, estos dos primeros términos, en el caso de las energías de electrón, corresponden a la energía cinética de los electrones, el confinamiento producido por el punto cuántico. Estamos considerando que el punto cuántico tiene un perfil de confinamiento lateral parabólico. Un término que es el confinamiento producido por un campo magnético. Vamos a incluir un campo magnético externo en la dirección del eje de crecimiento, en este caso de la cavidad. Y aparece la componente Z del momento angular debido a que tenemos un campo magnético externo. En el caso de los huecos, pues tenemos los mismos términos, donde pues aparece entonces ahora el término del momento angular para los huecos, y tenemos términos de interacción entre cada tipo de partículas: interacción entre electrones, interacción entre huecos y entre electrones y huecos. Una particularidad de este hamiltoniano es que está escrito en términos adimensionales, unidades adimensionales, para evitar errores numéricos a la hora de hacer nuestros cálculos, y además para que todos los efectos de la dimensionalidad estén encapsulados en una constante, en una longitud natural del sistema. En este caso, la longitud magnética, que está definida como la raíz cuadrada de 2h barra por c sobre la carga del electrón por el campo magnético. Entonces, a medida que nosotros aumentemos la intensidad del campo magnético en nuestro sistema, estamos cambiando los efectos, la separación entre los portadores de carga, y eso va a estar incluido en el cambio de la longitud magnética. Adicionalmente a eso, pues aparecen unos términos que son las frecuencias de ciclotrón para electrones y huecos, que dependen linealmente del campo magnético, de la carga de las partículas y la masa de cada partícula. Entonces, este hamiltoniano tiene un conjunto de aproximaciones. Bueno, olvidé mencionar que la forma en que se hizo la adimensionalización de los variables canónicamente conjugados es de la siguiente manera. Tenemos variables, operadores de posición, que están escritos como LB por R, los términos de momentum de las partículas, que están escritos como h barra sobre LB, y el momento angular de las partículas, que están adimensionalizadas a través de h barra.
Bueno, las consideraciones físicas para obtener ese modelo hamiltoniano son básicamente las siguientes. Primero, estamos considerando un material semiconductor de gap directo, es decir, que tenemos transiciones para un K paralelo, para el mismo K paralelo, es decir, conservación del momentum de las partículas en el plano. Estamos trabajando bajo una aproximación de masa efectiva de dos bandas, es decir, que los portadores de carga se mueven en el material semiconductor libremente y el efecto de ese material que es periódico sobre los portadores de carga es cambiar las masas de esas partículas. Entonces, en el modelo hamiltoniano, acá tenemos unas masas efectivas que se llaman masas de electrón y masas de hueco, que son una porción de la masa del electrón libre. Adicionalmente, una aproximación de dos bandas, es decir, que en el caso del proceso de excitación, estamos considerando que la energía es suficiente para llevar el electrón de la banda de valencia a la banda de conducción sin excitar otros niveles. Y finalmente, este modelo pues no está teniendo en cuenta procesos de recombinación entre electrones y huecos, ya que no tenemos un mecanismo que permita dar cuenta de este fenómeno. Es decir, no tenemos, por ejemplo, un reservorio de fotones a donde puedan ir el fotón emitido por la recombinación del electrón y el hueco. Entonces, ese hamiltoniano nosotros lo podemos modelar en segunda cuantización usando una base de partículas, base de estados de partícula independiente. Para nuestro caso, para este caso, uno puede elegir distintos tipos de bases dependiendo de qué definamos como H0. Para este caso, se ha definido que H0 es el problema de partícula inmersa en un campo magnético, es decir, el problema de los niveles de Landau. Tenemos partículas cargadas inmersas en un campo magnético externo constante en la dirección Z, y con esa base de funciones construimos los operadores de campo para hacer el proceso de segunda cuantización. Al hacer eso, entonces los términos de energía de unipartícula quedan encapsulados en este término, el hamiltoniano, donde tenemos un tensor T y J para electrones y huecos, que en la siguiente diapositiva menciono qué valores tienen esas entradas del tensor. Tenemos además los términos de interacción de Coulomb entre electrones, entre huecos y entre electrones y huecos. Y aparece pues una constante, no, una amplitud de interacción, que es la amplitud de la fuerza de Coulomb, y los elementos de matriz de interacción de Coulomb. Entonces, como lo mencionaba antes, estos tensores de energía de unipartícula tienen esta definición. Entonces, para el caso de los electrones tenemos la energía del gap del material más un término que es diagonal, que corresponde a las energías del caso de los niveles de Landau, y un término no diagonal que viene, discúlpenme, me devuelvo, que vienen de este término de confinamiento producido por el confinamiento lateral del punto. Entonces, debido a que yo estoy diagonalizando el problema de p cuadrado sobre 2 más r cuadrado sobre 2 más lz sobre 2, ese término es no diagonal en esa base, y pues tengo unos términos acá que son no diagonales que van a depender del elemento de matriz del operador r cuadrado. De la misma forma aparece este mismo término para el caso de la energía de huecos, y tengo acá explícitamente un signo en el momento angular. ¿Por qué? Porque los huecos sabemos que tienen masa efectiva diferente, carga opuesta a la del electrón, y tiene componente z de momento angular opuesta y spin opuesto al del electrón. Y finalmente, pues tenemos los elementos de matriz de interacción de Coulomb, que están definidos de esta manera, como una integral en las variables R1 y R2 de las funciones, en este caso los niveles de Landau, del elemento de la función 1 sobre la norma de R1 menos R2.
Entonces, este elemento de interacción va a ser el ingrediente principal que me va a dar, digamos, el acople, las energías de acople de excitón. Cabe resaltar que este proceso de interacción es un proceso donde se conserva el momento angular inicial de las partículas y el momento angular final de las partículas. Es decir, es un proceso de dispersión de estados de momento angular LI, LJ iniciales a estados de momento angular LK, LL. Andrés, me gustaría que hagas un comentario desde tu experticia de la diferencia que hay de trabajar un modelo de sistemas finitos a un modelo efectivo de cuasipartículas ya creadas al estilo Tejedor o todos los otros papers. Cuéntanos exactamente dónde están las diferencias, qué es lo que aporta este tipo de descripción, que no aporta la otra, por qué hay gente que prefiere hacer la otra descripción efectiva y no meterse en estas honduras. Bueno, como el profe lo menciona, pues hay una gran diferencia entre este tipo de modelos y los modelos efectivos. El modelo efectivo parte de que el excitón es pues un estado correlacionado de electrón y hueco que ya tiene la información de la interacción de Coulomb formada. En este caso, nosotros estamos incluyendo de manera explícita la interacción entre las partículas cargadas. Es decir, nosotros aquí podemos tener estados de excitón, podemos tener cualquier estado que sea capaz de correlacionar la interacción de Coulomb. Eso es lo primero. Lo segundo, tenemos, digamos, que la información explícita del estado y la composición del excitón. ¿Y por qué los prefieren los modelos efectivos? Bueno, principalmente porque estos modelos pues tienen, digamos que algunas dificultades que son el hecho de que la base, como tomamos estados de partícula independiente, la base, el tamaño del espacio de Hilbert crece exponencialmente con el número de partículas. Entonces digamos que esa es una dificultad. No sé si me falta agregar algo. Por ejemplo, la forma puntual que estás utilizando para describir los puntos cuánticos. Digamos, en tu modelo, las energías libres, cómo están modeladas, eso qué dificultades trae, etcétera. Las energías libres. ¿Cómo son los potenciales para que las energías tengan esa forma que estás diciendo? Ya. Ok, nosotros aquí estamos considerando entonces que el potencial de confinamiento producido por el punto cuántico tiene una forma parabólica. Estamos en un modelo puramente bidimensional. ¿Qué quiere decir bidimensional cuando en realidad tienes un punto que es tridimensional? ¿A qué te refieres con bidimensional? ¿A qué me refiero con bidimensional? Entonces, esas son preguntas de una hondura mayor que Sí. va digamos, a la interpretación de los fundamentos de cómo está modelando uno. Obviamente, este modelo que estás usando está presuponiendo una cantidad de cosas, ¿no? Sí, señor. ¿Cómo es la dependencia en Z de tu modelo? Es decir, este modelo, ¿qué dependencia tiene en Z para el confinamiento del punto? Recordemos que el punto es una estructura de un material, en este que son muy precisos, ¿no? Que se forma por efecto de tensiones superficiales entre materiales dieléctricos de distinta constante de red. Entonces, esas acumulaciones de material que llamamos puntos cuánticos son en efecto estructuras físicas de estos materiales y entonces pueden tener muchísimas formas, formas bastante aleatorias. Entonces, una manera de aproximarse a esa forma es presuponerla parabólica, ¿cierto? Pero Sí. entonces, la pregunta es, ¿ese potencial cómo queda descrito? ¿No?
sea, ¿cómo son mis funciones de onda? A ver. mm, Pues en el caso, no sé, profe, si digamos, la pregunta vaya por este lado. En el caso de las funciones de onda de los portadores de carga en el punto cuántico sin tener en cuenta efectos del campo magnético, en ese caso serían funciones de onda de oscilador armónico. Sí. Y ahora en Z, pues en Z no puedo decir que tengo confinamiento porque, o bueno, debería decir que tengo un confinamiento tipo delta. Tipo La pozo, dirección Z. y claro, Sí, eso es. En la dirección Z tienes un pozo de potencial. sí, señor. Es decir, que tus partículas no se van a poder salir de ahí, ¿no? Sí, Y, sí, señor. y en el plano, pues tu comportamiento es precisamente el de un potencial parabólico, Sí, señor. ¿ok? Sí, Entonces, señor. démonos cuenta de que esto nos está diciendo muy puntualmente que tenemos una estructura realmente tridimensional, pero que, digamos, las posibilidades de estar confinado en esa estructura se dan porque el potencial tiene un mínimo correspondiente a un comportamiento parabólico que está pues en el centro del punto, ¿no? Sí, señor. ¿Correcto? Sí, sí, señor. Bueno. Ok, entonces, una técnica para encontrar los estados de los autoestados de este hamiltoniano, pues es una técnica de diagonalización exacta, que es la primera, donde nosotros Andrés, construimos una... Señor, Andrés, una pregunta sí, señor, en la diapositiva anterior, es una pregunta más esta, de curiosidad mía, sí. Estas funciones que mostraba ahí las, son los niveles de Landau, ¿cierto? sí, señor, Esto corresponde a una partícula libre en un campo campo magnético. magnético en la dirección Z, sí, señor. Claro, Ah, ahí ok. hay una Y cosa eso que da, no hay que aclarar. Y es que a pesar de que la familia de funciones se parezca mucho a los niveles de Landau, en realidad estas funciones dependen de quién tome uno como H0, ¿no? Sí, señor. Puedo tomar como H0, en el caso que Andrés está mostrando ahí, claramente mi H0 son los niveles de Landau y pues no hay ningún problema. Sí, Pero dense cuenta que realmente las energías tienen la información del potencial de confinamiento, ¿no? sí, señor. Tener la información del potencial de confinamiento, realmente esos niveles se llaman niveles de Darwin. Lo que ocurre es que va a aparecer una competencia entre los efectos del confinamiento versus los efectos del campo magnético. Sí, señor. Entonces, el ordenamiento de niveles que normalmente uno tiene en el caso de niveles de Landau se ve alterado porque aparece una competencia con las energías de oscilador armónico y entonces es posible que ese ordenamiento de energías cambie por efectos del campo de la ómega de confinamiento, ¿cierto? Sí, sí. Entonces eso hace que, digamos, en general uno pueda tener dos límites, o mejor dicho, tres límites. Un límite donde las contribuciones del campo magnético son mucho más grandes que el potencial de confinamiento, y entonces hay una buena base para H0, es la de niveles de Landau. Si uno tiene un caso donde el potencial de confinamiento tiene una magnitud mucho más grande que los términos del campo magnético, entonces dice
que ese potencial tiene autoestados de oscilador armónico, básicamente, y entonces, digamos, el H0 va a tener básicamente los autoestados del potencial de oscilador armónico. Y si en general tanto los efectos del campo magnético como los efectos de la frecuencia compiten entre sí, entonces la mejor base para describir ese problema es la base de Darwin, ¿cierto? Sí, señor. Sí, digamos que básicamente lo que nos está diciendo el profe es que depende de qué H0 yo tome, cuál sea mi H0, yo tengo distintas bases que funcionan dependiendo de la fenomenología que tenga en el sistema. Y pues básicamente tengo tres opciones. Una, las autoestados de oscilador armónico, en este caso bidimensional. La otra, los niveles de Landau, que son los autoestados de partícula libre en medio de un campo magnético externo. Y la otra, el problema de diagonalizar este hamiltoniano completo, que son los autoestados de Fock-Darwin. Y pues lo que decía el profe, que claro, no lo mencioné, es que estos autoestados tienen la misma forma para los tres casos, con la diferencia que cambian el espectro de energías. Entonces, digamos que en este caso, ¿alguien me iba a decir algo? Bueno, en este caso yo tomé que mi problema de H0 es el problema de partícula moviéndose libre en medio de un campo magnético. Listo, entonces decía que los autoestados de este hamiltoniano y las autoenergías se pueden encontrar a través de un método de diagonalización exacta, es decir, representar mi hamiltoniano de segunda cuantización en una base, en este caso la base de niveles de Landau, y encontrar por medio de diagonalización de esa matriz hamiltoniana mis autoestados de energía. ¿Cuál es la dificultad? La dificultad es que dependiendo del tamaño de la base, pues mi espacio de Hilbert crece. Si tengo el problema de un solo par electrón hueco, entonces pues digamos que no hay tanto problema, pero si yo quiero encontrar la descripción de un sistema, en este caso de muchas partículas, donde pueda tener muchos pares electrón hueco, el problema es básicamente soluble hasta pocos pares. Entonces, la idea es encontrar una estrategia para encontrar, en este caso estamos interesados particularmente en estimar la energía del estado base de sistemas de n pares electrón hueco inicialmente. Entonces, ese problema, pues básicamente lo podemos resolver a través del método de Hartree-Fock-Bogoliubov. Entonces, ¿qué es ese método de Hartree-Fock-Bogoliubov? Esencialmente es un método de campo medio. Nos permite estimar la energía del estado base de un sistema de muchas partículas, en este caso con estadística fermiónica, que interactúan minimizando una función trial. Pero entonces, ¿qué lo diferencia este método del método de Hartree-Fock? Básicamente que el estado base de nuestro sistema va a estar definido a través de un vacío de cuarcipartículas. Es decir, que yo tengo dos tipos de partículas que interactúan entre ellas y dan la posibilidad, o la interacción entre ellas, me generan la posibilidad de tener un estado de cuasipartícula. Entonces, la función trial que nosotros vamos a emplear, o más bien que emplearon en el desarrollo de estos trabajos de investigación los profesores, fue un estado BSS. Entonces, primero quería mencionar que pues, este estado BSS fue propuesto por Schiffer en la teoría BSS para explicar la superconductividad en metales. Y pues básicamente ellos lo que propusieron fue un estado coherente que diera cuenta de interacción entre pares de electrones que tenían momentum K opuesto y spin opuesto que viven sobre la superficie de la esfera de Fermi. Entonces, basados en esa misma idea, entonces la idea es usar este mismo estado. ¿Por qué? Por dos razones. La primera es que incluye de manera explícita correlación entre estados de electrón y hueco, que eso pues básicamente es lo que nos va a dar la estructura del excitón, y además tiene unas propiedades de coherencia bien definidas, es decir, este estado tiene una fase bien definida.
Andrés, antes de que pases esa diapositiva hay que decir varias cosas. Primera cosa, Bardeen es el único científico físico que recibió 2 veces el premio Nobel en física. Es era Marie Curie. Marie Curie recibió 2 veces el Nobel, pero en física, no en química. Sí, sí. Bardeen recibió en el año 56. Juan, ¿puedes cerrar tu micrófono? Juan Pablo. Sí. Puedes cerrar tu micrófono, gracias. Estaba diciendo que Bardeen recibió 2 veces el premio Nobel en física. El primero, que fue en el año 56, fue por el desarrollo de la teoría del transistor. Y en el año 72, por lo que está mencionando Andrés, es, digamos, muy relevante, que es la construcción de del estado BCS, que es el equivalente a los estados coherentes para la luz en la materia. Digamos que es muy loable este aporte que hicieron ellos con la teoría BCS, porque, digamos, lo que canónicamente se había hecho en esa área de manera sistemática es utilizar estados no correlacionados, es decir, productos tipo determinantes de Slater, donde los estados no están correlacionados, y pues con eso construir una teoría variacional. En el caso de la teoría BCS, se tiene una función de onda que tiene in situ propiedades de coherencia que le aportan al estado ya información previa de las condiciones de correlación cuántica que tienen los electrones y los huecos. Por esa razón, digamos, el aporte particularmente de Bardeen es supremamente interesante. Es, digamos, de las personas que se ha reconocido en física con mayor, digamos, fuerza, en el sentido de que su aporte pues llevó a desarrollar una cantidad de avances a nivel de física, y entonces pues no quería dejar pasar esta diapositiva sin hacerle el reconocimiento al profesor Bardeen por sus aportes. Ok, profe. Bueno, entonces, digamos que aquí hay una serie de aspectos que yo quisiera mencionar de este estado. El primero es que, digamos, inicialmente cuando yo empecé a hacer, digamos, este estudio, pues no lograba identificar digamos, la forma de un estado coherente en esta forma de escribir el estado SS. Entonces, en las siguientes diapositivas quiero hacer una discusión, digamos, no tan profunda, pero sí de por qué esta forma del estado SS es un estado coherente y una interpretación de estos coeficientes UI y BI. Entonces aquí inicialmente digamos que pongo la forma del estado que vamos a trabajar y enseguida voy a hacer una pequeña discusión de la estructura de ese estado. Entonces lo primero es que nosotros estamos pensando en la creación de pares electrón hueco. Entonces originalmente como se propuso el estado BCS tenía esta forma, una forma de un estado coherente, en este caso se puede pensar como un operador de desplazamiento actuando sobre el estado vacío. En este caso nosotros estamos pensando en un operador de creación de pares que básicamente lo que está haciendo es crear un electrón en la banda de conducción con momento angular LZ, dejando un hueco en la banda de valencia con LZ negativo. Entonces, en este caso, la notación barrita quiere decir que el momento angular, la componente Z del momento angular de electrones y huecos es su suma da cero. Eso es lo primero, o sea, crea un par electrón-hueco con momento angular cero. Y entonces el estado vacío
que yo llamo estado de vacío de cuasipartículas, entonces lo voy a definir así. El estado cero o vacío para huecos es tener la banda de conducción llena, electrones en esa banda de conducción, y el vacío de electrones es tener la banda de conducción vacía. Y entonces, si yo creo un par electrón hueco, estoy inmediatamente ocupando la banda de valencia y ocupando la banda de conducción con un hueco. Entonces, esta forma del estado coherente, si nosotros tenemos en cuenta, primero, la relación de conmutación entre los operadores de creación de pares en para distintos estados, ellos conmutan, entonces nosotros usando la fórmula de Baker-Campbell-Hausdorff, nosotros podemos transformar esta exponencial de la suma de coeficientes alfa i por los operadores de creación de par como una productoria desde igual 1 hasta n es el número de estados que yo voy a considerar de unipartícula, por las exponenciales de cada alfa i pi actuando sobre el vacío. Y adicionalmente, pues si yo hago una serie de potencias de la función exponencial, entonces me doy cuenta primero que poner a actuar dos veces el operador de creación de par sobre el estado vacío, pues debido a la característica fermiónica de las partículas, eso me aniquila el estado. Entonces, los términos de orden superior a 2 en la expansión de potencias se anulan. Entonces, ese estado coherente toma esta forma para el caso de los fermiones. Y la constante C pues, nos va a decir la constante de normalización de nuestro estado. Entonces, esa constante de normalización, pues yo la obtengo al calcular el producto interno entre el estado BCS y él mismo, y me doy cuenta que usando un argumento parecido al que di acá, de que actuar dos veces el operador de creación de par o de aniquilación de par, bueno, en el caso de creación de par, aniquila el estado, pues entonces la constante de normalización sale de ensanduchar un producto de este tipo, 1 más alfa i complejo conjugado por el operador de aniquilación de par, más 1 más alfa i por el operador de creación de par. Y haciendo el álgebra en este producto interno, pues nos da que la constante es 1 sobre 1 más el módulo cuadrado de las constantes alfa i. Entonces, con ese valor de las constantes, uno puede multiplicar acá y pues uno encuentra que las famosas constantes UI y BI que tenía en la diapositiva anterior, pues están definidos a través de ese número complejo alfa. Y que los módulos cuadrados de UI y BI sumados son iguales a 1. Entonces, la forma final de nuestro estado es un estado de esta forma, donde el módulo cuadrado de UI se puede interpretar como la probabilidad de no crear un par electrón hueco en el sistema, y el módulo cuadrado de BI como la probabilidad de crear un par electrón hueco con momento total 0 en mi sistema. Entonces, digamos que esa es la función. Explícanos un poco ese vacío. ¿Por qué tiene el efecto de unos índices I? O sea, tú hablas de un par, pero en efecto yo puedo crear 1, 2, 3, 5, 10, n pares, como lo dices ahí, pero eso tiene la estructura del vacío. Entonces, explícanos cuál es la estructura de ese vacío cuántico. La estructura de ese vacío cuántico, pues, a ver, ese vacío está conformado por, entonces, para el caso de electrones, es un determinante de Slater de electrones en la banda de valencia. Y entonces cuando yo actúo el operador E daga I, H daga I barra sobre ese determinante de Slater, lo que estoy haciendo es crear un electrón en la banda de conducción, dejando atrás un hueco en la banda de valencia.
Y pues el índice I es crear ese electrón en el orbital I. En este caso los orbitales son los estados de unipartícula. En mi caso, los niveles de Landau. No sé si, profe, por ahí iba la cosa o... Es decir, esa representación que tienes ahí del vacío es una representación particular. ¿Cierto? O Qué sea, pena, profe, no alcancé a escucharte. que esa representación del vacío que tienes es una representación particular del estado de Fock. Sí, señor. Entonces, ¿qué quiere decir tener una representación particular del estado de Fock? Quiere decir que tienes 0 en la representación número en cada una de las partículas que pueden darse en ese sistema, ¿no? Sí, Entonces, si yo voy a escribir de manera explícita ese estado, pues ese estado será 0,000000000 en todas las entradas de hueco y 0,00000 en todas las entradas de electrón. sí, Entonces, cuando yo haga la proyección H sub I barrita daga, ¿cierto? Y fíjense que Andrés lo dijo muy bien, la creación de un hueco es equivalente a la aniquilación de un electrón en la banda de valencia. O sea, por eso es que tenemos índices con barritas. Índices con barritas quiere decir que esa partícula se está creando gracias a la aniquilación de un electrón en la banda de valencia. Entonces, tú creas un hueco y creas un electrón y entonces, en principio, esas dos partículas que en una descripción de determinante de Slater no estarían correlacionadas. ¿Qué quiere decir correlacionadas? Quiere decir que si usted trata de mover el electrón, el hueco se va con usted, ¿no? Eso quiere decir que están correlacionados el electrón y el hueco. Entonces, en esta representación particular que tiene Andrés, tiene una probabilidad de no creación del par, por eso ahí al lado de las QSUI no hay operadores, y al lado del BSUI hay precisamente la creación de un H y la creación de un E, indicándonos que hemos creado una cuasipartícula que fruto de la interacción coulombiana puede quedar acoplada o correlacionada, quiere decir, como mencioné antes, que si se trata de mover el electrón, el hueco se va con ese electrón. sí, sí, señor. Aparte de, pues, de todas estas, digamos, propiedades físicas que tiene este estado coherente, pues hay una en particular que es importante mencionar y es que conocer muy bien la fase del estado implica tener cierto desconocimiento del número de partículas. Es decir, que si yo aplico el operador número de partículas, en este caso en la imagen de electrones y huecos, que no lo escribí, es un medio de la suma del operador E daga I por EI más el operador H daga I, H daga barrita I por HI, aplicado sobre el estado BSS, pues este estado no es autoestado de ese operador número, es decir, no tengo bien definido mi número de partículas. Eso es digamos que una de las principales dificultades de tratar con el estado BSS, en este caso. Entonces, el método que desarrollaron, pues inicialmente, si no estoy mal, espero no dar información errónea. Inicialmente, este tipo de métodos los trabajó Littlewood en sus trabajos sobre condensación en excitones y en polaritones. Y luego, digamos que esta escuela de sistemas finitos donde han pertenecido el profesor Herbert, el profesor Boris, hicieron esta misma descripción, pero para el caso de los puntos cuánticos. El caso de Littlewood, él lo hace para el caso de estructuras como los quantum wells, pero en una base de estados de onda plana. Y luego, entonces, digamos que una mejora de de este método es hacer, por ejemplo, los métodos de Lipkin-Nogami, donde se incluye
a la energía del estado base una dependencia polinomial en el número de partículas para corregir este problema que tiene el estado BCS. Entonces, ahora sí el método variacional. Entonces, ¿cuál es la idea? Tenemos, para nuestro estado, tenemos los parámetros U y BI, y la idea es usar un método variacional para ajustar cada uno de esos parámetros U y B de tal manera que nosotros logremos estimar la energía del estado base. Entonces, ¿cuál es la técnica? Pues la técnica es, primero, calcular el valor esperado de nuestro hamiltoniano en ese estado BCS, y para ello hacemos uso del teorema de Wick. El teorema de Wick nos dice que nosotros podemos calcular el valor esperado de cualquier operador a través de la suma de todas las posibles combinaciones de contracciones no nulas. Contracciones, en este caso, son los valores esperados de productos de dos operadores, multiplicados por un signo que va a depender de la permutación entre esos operadores. Entonces, en el caso de nuestro hamiltoniano de pares, las contracciones no nulas, distintas de cero, en ese hamiltoniano son las siguientes. Las contracciones para el operador E-DAGA y EJ, H-DAGA y HJ, las correlaciones de los operadores HI-EJ y H-DAGA-I, H-DAGA-J. Entonces, fíjense que todas esas contracciones van a depender de los parámetros UI y BJ. Entonces, con esa información, el valor esperado del operador hamiltoniano en el estado BCS, yo lo puedo escribir como se muestra en esta expresión, donde aquí aparece entonces mi primer término, que son las energías de unipartícula. Estos son los tensores que les había definido, y quité uno de los índices. En realidad, digamos que es para notar que en este caso son términos diagonales. Solo me quedo con, solo van a sobrevivir los términos diagonales, y aparecen dos términos de interacción de Coulomb. Uno que depende de las densidades de pares electrón hueco, y otro que depende de los coeficientes U y B, UNBN, UKBK. Adicionalmente, pues hay una cosa importante que, digamos, que está implícito en la estructura de nuestro hamiltoniano, y es qué pasa con la relación que hay entre los elementos de matriz que contienen estados con barrita y los estados etiquetados para electrón. Entonces, si uno hace un desarrollo, en este caso de conservación del momento angular inicial y final, uno llega a que este término de elemento de matriz de Coulomb se puede escribir de esta manera, básicamente como si hubiera una permutación de índices, bueno, no permutación, como un cambio de índices entre J y L. Andrés, recuérdanos una cosa. ¿Qué diferencia hay entre los parámetros físicos de un electrón y de un hueco? O sea, para que se entienda qué quiere decir ese barrita en términos de sus números cuánticos. Ok, sí, señor. Entonces, ese barrita, entonces me está etiquetando un nivel de Landau. El nivel de Landau está descrito por dos números cuánticos, el número angular principal y el número cuántico de momento angular, N y L. Entonces, en el caso de la barrita, ese estado tiene el mismo N, tiene un N y un L que es menos el L del electrón. Eso es lo que nos está denotando la barrita. Fíjense que un término de Coulomb involucra, es un proceso de scattering de 4 partículas, ¿no? 2 que entran y 2 que salen. Entonces, la primera posición es para electrón, la segunda es para hueco. Entonces, ¿qué propiedades físicas tiene el hueco versus el electrón, Andrés? ¿Cómo es la masa? Ok, bueno, primero, la masa del hueco es mucho más grande que la masa del electrón en esta imagen de masa efectiva, porque esto depende, digamos, del ancho de la parábola, ¿cierto?
En la aproximación de bandas parabólicas, la masa efectiva depende de la segunda derivada de esa banda. Entonces, lo primero es que esa masa del hueco es más grande que la del electrón. Segundo, tenemos el L opuesto, tenemos carga opuesta. ¿Qué más me falta? Creo que no más, no sé. No, está bien. Es decir, tener en cuenta que la masa es negativa, ¿no? Sí, Es, señor. que es una característica muy importante, ¿cierto? Sí, había olvidado hacia dónde van las parábolas. Sí, señor, sí. ¿Ok? Listo. Entonces, este es nuestra valor esperado de la energía en el estado BCS y depende de los parámetros variacionales, en este caso los U's y los B's. Estas sumatorias se hacen desde 1 hasta el número de estados que yo considere en la base que voy a tomar. Entonces, Una claridad, Andrés, sí, para señor. todos. Cuando yo hablo de excitones, y quiero que en eso se pule el lenguaje ya, hay que entender qué es una partícula ligada, una cuasipartícula ligada. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que usted puede tener un electrón y un hueco que no se vean, o sea, que no interaccionen columbianamente. Entonces, en ese caso, la energía del sistema es la energía producto de la suma de la energía del electrón más la energía del hueco. Sin embargo, cuando yo meto la interacción columbiana, que es capaz de volver ese sistema acoplado, correlacionado, entonces aparece una energía de enlace que es fruto de la interacción columbiana y que lo que hace es reducir la energía que tiene el sistema de partículas libres sumado y convertirlo en una energía, como digo, menor, que indica que el sistema está correlacionado. Es decir, aparece una energía de enlace que es la que nos da cuenta de la cuasipartícula. Eso es bien importante. Entonces, yo puedo tener un electrón y un hueco, pero puede que ellos no estén acoplados. Entonces, no tengo excitón. Para poder tener excitón, tengo que tener una energía de enlace que sea tal que me permita garantizar que la cuasipartícula se genere. Por eso, una de las diferencias grandes que tienen los modelos efectivos de estos modelos, digamos, exactos, es que en estos modelos exactos, cuando uno hace la diagonalización, uno obtiene la condición completa para entender si el excitón se generó y de qué manera se generó. En los modelos efectivos uno da por sentado que el excitón ya está creado y no hay discusión. Esa es la cuasipartícula con la que vas a trabajar. Entonces, esa es una diferencia grande, porque si este es un sistema de electrones y huecos, en general ese sistema va a conllevar a producir las cuasipartículas que la interacción es capaz de generar. Es muy interesante eso. Entonces, claro, siempre la fenomenología que puede dar un sistema que tiene descripción exacta de las partículas, pues es mucho más rica en términos de posibilidades que las de un sistema donde yo ya estoy presuponiendo que se generan solo excitones y no más que excitones. Aquí, con la descripción que están haciendo Andrés, en principio, él tiene todos los términos de la interacción, entonces podrán aparecer enlaces de electrón con hueco, de un electrón con dos huecos, de un hueco con dos electrones, de 4 partículas, 2 electrones, 2 huecos, o 3 electrones, un hueco, etcétera, etcétera. Es decir, este modelo exacto me dice exactamente cuáles son las cuasipartículas que el sistema produce y a través de su desintegración, cuáles son, por ejemplo, las propiedades de emisión permitidas para el sistema. ¿Ok? Sí, sí, señor. Tal vez había olvidado mencionar eso. ¿Alguien tiene una pregunta? Sí, yo tengo una pregunta. Es Sí, que señor. quería saber de pronto de qué depende la masa de los huecos. O sea, por ejemplo, depende del nivel de valencia en el que está o desde qué parámetros depende.
Pues la masa del hueco, pues primero depende de qué tipo de hueco, en qué banda estemos, en la banda de huecos ligeros o banda de huecos pesados. Básicamente, esa masa va a depender de la estructura de bandas del material semiconductor, ¿sí? Entonces, cuando uno hace una teoría, un K.P, donde básicamente incluye la interacción de los portadores de carga con el cristal como si fuera una perturbación, uno encuentra que las correcciones a la energía de esa partícula dependen de unas cantidades que las asociamos como una masa efectiva. Y esa masa efectiva va a depender entonces de esa estructura de bandas que tenga el material. El modelo que describe la masa efectiva en cualquier semiconductor es un modelo bastante complejo que se llama el modelo de Kohn-Luttinger. Sí, es con ese modelo que tiene en cuenta muchas cosas. O sea, no es solamente, digamos, efectos globales, como por ejemplo, que terminan convirtiéndose en parte de la información en eso, ¿cierto? En cómo es, por ejemplo, la concavidad de la parábola, porque uno está haciendo aquí una aproximación de bandas parabólicas, ¿no? Entonces, de una manera efectiva, pues eso está relacionado. Pero si uno quiere hacer una descripción exacta de la masa de cuasipartículas en semiconductores, depende si eso es de baja dimensionalidad, si es bulk, cómo es la estructura cristalina particular del semiconductor. Todas esas cosas determinan la forma que tiene la masa efectiva. Entonces, en principio, sí, la teoría se llama la teoría de Kohn-Luttinger y pues ahí uno puede ver cómo para las distintas familias de materiales semiconductores uno puede tener una aproximación a la descripción de masa efectiva. Ok, gracias. Ok. Quería hacer, digamos que había olvidado mencionar lo que había hecho el profe y es esa terminología de par electrón hueco. Entonces, básicamente, lo que yo considero un excitón son los estados ligados de la interacción de Coulomb entre un electrón y un hueco. Y lo que llamo par electrón hueco son los estados que no están ligados de esa interacción. Es decir, estados, si lo veo en el espacio de los momentos, estados de onda plana para electrones y huecos. Bueno, entonces, para seguir con el método variacional, pues entonces ahora lo que tengo que hacer es hacer una optimización sobre los parámetros UI y BI, pero voy a tener una serie de restricciones. La primera, que proviene del hecho de que el operador de número, el estado BCS no sea un autoestado del operador número, es una restricción sobre el número de pares en el sistema. Entonces, en este caso, voy a hacer una optimización a través de multiplicadores de Lagrange. Entonces, voy a asociar un multiplicador mu a la conservación del número de pares. Ese multiplicador mu es el potencial químico, que es la energía necesaria para agregar o quitar una partícula de mi sistema. En este caso, estoy pensando en pares, electrón hueco. Y adicionalmente, pues esta digamos que no es común usarla, pero se usa mucho cuando hacen la teoría BCS en superconductividad, y es asociar multiplicadores de Lagrange a la conservación de la probabilidad, que UK cuadrado más BK cuadrado sea igual a 1. Entonces voy a tener una serie de multiplicadores de Lagrange, y la idea es entonces hacer un proceso de optimización para encontrar esos UK y BKs. Entonces, el número de pares en este caso, si yo calculo el valor esperado del número de pares en el estado SAS, me da como la suma de los módulos cuadrados de BI. ¿Listo? Entonces, si yo hago las derivadas de la función lagrangiana con respecto a UN, tengo una ecuación de este tipo, donde voy a hacer una definición de unos parámetros delta n que dependen de los elementos de matriz de Coulomb de intercambio por la amplitud de interacción de Coulomb y los términos UKs y BKs. Este término delta, pues
digamos que me da cuenta de la energía de interacción entre el electrón y el hueco. Y como voy a mostrar más adelante, pues, y según la literatura, es un parámetro de orden para la condensación. Y si hago la derivada parcial de la función lagrangiana con los parámetros Bn, pues obtengo una ecuación donde he definido estas energías como energías de Hartree-Fock, que son un promedio de la energía de electrón más energía de hueco en el estado n, y un término de energía que depende de la interacción de Coulomb, que básicamente es una renormalización de esa energía del par electrón-hueco. Entonces, con esas definiciones, si yo resuelvo esta ecuación para UN y Bn, yo encuentro que las parametrizaciones UK y BK escritas de esta manera son solución de esta ecuación algebraica, y pues entonces me quedan estimar cuál es el potencial químico en ese sistema. Entonces, para ello yo utilizo la ligadura del número fijo de partículas, es decir, resolver una ecuación algebraica de este estilo, que el número de pares menos la sumatoria de los BKs al cuadrado, recuerden, es esta la expresión del número de partículas, sea igual a 0. Entonces tengo un sistema de 3 ecuaciones no lineales que me van a dar a mí la información de los parámetros UKs, BK y adicionalmente el potencial químico del sistema. Y con esos parámetros, con UK y BK, entonces soy capaz de calcular la energía promedio en el estado base de mi sistema, calculando esos U's y B's. Antes de eso, pues entonces quisiera dar, digamos, una interpretación física de este término de energía. Entonces, ese término se puede entender como la energía necesaria para sacar un excitón del condensado y llevarlo a estados de partículas no ligadas. Y adicionalmente, este término delta, que en los trabajos de Littlewood, él hace, digamos, un análisis de estos gaps en función de la densidad de partículas en el espacio recíproco, pues yo hice unos cálculos de estos deltas para distintas energías de confinamiento y pues aparece algo interesante. Entonces, para que quede un poco claro, digamos que cuál es el método, el algoritmo, pues intenté hacer aquí un diagrama de flujos, no sé si ustedes lo pueden ver bien. Entonces, lo primero es, para poder calcular nuestros parámetros U's y B's, la idea es hacer un método autoconsistente para poder resolver ese sistema de ecuaciones que no es trivial, y para ello lo primero que hay que hacer es fijar un ansatz. Ese ansatz pues se basa primero en las simetrías que tenga nuestro problema. Lo primero es establecer un valor semilla para el potencial químico en el sistema. En este caso yo elegí uno. Elegir valores iniciales para los parámetros B sub K, que en este caso, pues digamos que si es físico, estamos pensando que inicialmente en nuestro estado no hay pares creados, por eso los BK igual a 0. Los deltas iguales a 0.1. En este caso, pues digamos que a pesar de que no hay pares, elegí una energía de ligadura distinta de 0 para que la solución no sea la trivial. Y las energías que llamé de Hartree-Fock iniciales, como no tengo B's, los BK son igual a 0, pues la energía va a ser el promedio de la energía de unipartícula entre partículas de los electrones y huecos. El siguiente paso es resolver el potencial químico. Entonces, con la ecuación de la conservación del número de pares, reemplazar los valores iniciales y resolver esta ecuación no lineal para μ. Y una vez que tenga un valor para μ, pues eso asignarlo como mi nuevo potencial químico. Luego de que obtenga mi potencial químico nuevo, actualizar los valores de las amplitudes de probabilidad BK y UK, y con ellos evaluar los observables. Los observables son las energías de Hartree-Fock, que dependen en este caso de los parámetros B
y las energías de unipartícula, y adicionalmente calcular los nuevos gaps, los deltas se llaman gaps, que dependen también de las energías de Hartree-Fock y del potencial químico. Una vez que evalúe esos observables, entonces verificar, hacer un criterio de convergencia. En este caso yo elegí que la energía de Hartree-Fock nueva que calculé menos la energía de Hartree-Fock inicial, si el módulo cuadrado de eso, la resta de ese módulo cuadrado es menor que 1 por 10 a la menos 10, y lo mismo para los gaps, es menor que 1 por 10 a la menos 10, entonces hay dos opciones. El método iterativo converge o no converge. Si no converge, entonces defino mis parámetros mu, epsilon k y delta k como los nuevos mu's, epsilon y delta que había calculado, y vuelvo a hacer el mismo paso de resolver por el potencial químico, actualizar valores, evaluar observables, y así hasta que esos observables converjan. Si finalmente esos observables convergen, pues ya tengo entonces mis parámetros U y V para evaluar en mi término de la energía del estado base. Y con eso entonces ya puedo estimar cuál es la energía del estado base. No sé si ahí tengan alguna pregunta o... Ese criterio de convergencia que estás aplicando es un criterio de convergencia que más o menos está en 5 cifras significativas. ¿Qué tal está eso con respecto a los experimentos? Profe, no, la verdad, no tengo información. O sea, ¿por qué lo cogiste con 5 cifras significativas? No sé, la verdad ahí fui bastante arbitrario. Simplemente... Alcanzar esa convergencia. ¿Señor? ¿Qué tanto demora en alcanzar esa convergencia? Esa convergencia la alcanza más o menos en 60 pasos para los parámetros físicos que estoy tomando. Lo alcanza relativamente rápido. Sí, señor. Ok, o sea que si hiciera una cosa con mayor convergencia, pues seguramente se puede hacer, ¿no? Sí, sí, señor. Enseguida, en la siguiente diapositiva, voy a mostrar resultados. Les voy a dar más o menos, les voy a dar la información de qué parámetros usé. Bueno, entonces la idea fue calcular la energía de el estado base para un problema donde tenía 40, 50 y 60 pares, y para ello usé 3 niveles de Landau, cada uno con 61 estados. La masa efectiva de en este caso estoy pensando en un semiconductor del tipo de arsenuro de galio indio, que su energía de gap es de alrededor de los 800 milielectronvoltios. Las masas efectivas, la del hueco es de 0.07 veces la masa del electrón, la del electrón es de 0.05 veces la masa del electrón libre. Y para este caso hice el cálculo con una energía de confinamiento H barra omega 0 igual a 4.5 milielectronvoltios, perdón. Y entonces lo que hice fue calcular la energía del estado base en función del campo magnético para ese número de pares, cambiando entre 40, 50 y 60. Entonces, lo que grafiqué aquí en el eje Y es la energía de ese sistema reescalado por el número de pares a la menos 3 medios. Entonces, inicialmente pensé que el escalamiento era la energía del par sobre n, pero revisando los trabajos del profe Boris, él encuentra que ese escalamiento es de n a la menos 3 medios y pues da, digamos, relativamente bien. Entonces, lo que tengo aquí básicamente es el comportamiento de la energía cuando en el sistema tengo 40 pares, y lo que estoy viendo es que para campos magnéticos bajos, la energía de interacción es comparable con la energía de ciclotrón, y a medida que aumento el campo magnético, hay un término
que es proporcional a LZ, que se vuelve negativo, disminuye la energía del sistema y luego, a partir de cierto valor de campo magnético, la energía de ciclotrón domina la energía de interacción, causando digamos, un incremento lineal en la energía, un corrimiento hacia el azul. Las tres curvas reescaladas aproximadamente, digamos que se colapsan en una, lo cual es típico de un sistema finito. Puede uno encontrar una ley de escalas, ley de escala que depende del número de partículas que tenga en mi sistema. Adicionalmente a eso, en estas dos figuras quise graficar cuál era el comportamiento de los módulos cuadrados de BK en función del ordenamiento de la base. Aquí tengo el estado, los 183 estados, y lo hice para dos casos. Entonces, cuando tengo la energía de confinamiento, en este caso tomé las energías de confinamiento de electrón y hueco iguales a 2 milielectronvoltios y aquí 4.5 milielectronvoltios. Entonces, en el primer caso, donde la energía de confinamiento es 2, pues los BKs, fíjense que hay una población de estados, de los primeros estados en cada nivel del Landau. ¿Por qué digo que en cada nivel? Porque, digamos, de aquí hasta los primeros 61 estados corresponde al primer nivel del Landau, de aquí en adelante al segundo nivel del Landau y de aquí en adelante al tercer nivel. Entonces miren que los primeros estados están poblados y al final, al borde del último estado, digamos que hay ¿cómo se dice? Una suavización de ese escalón. Y si yo miro los gaps en función del número de estados, veo que hay una energía considerable, ¿cierto? Máximos de energía del orden de 2 milielectronvoltios. Mientras que cuando la energía de confinamiento es más grande, en este caso de 4.5 milielectronvoltios, los BKs cuadrados se comportan como funciones escalón, nuevamente para los primeros estados de cada nivel del Landau, y entonces me están indicando que esos BKs cuadrados, que tengo creación de pares para estos primeros estados, si yo sumo todos esos BKs, me va a dar igual, en este caso, a 30. Y los delta Ks, fíjense que disminuyen considerablemente a medida que yo aumento la energía de confinamiento. Entonces, según la literatura, ese comportamiento se debe a que a bajas densidades la energía de interacción, en este caso los gaps, tienen una contribución relevante, es decir, que tengo en mi sistema la creación de excitones y esa energía que un segundito, que mi sobrinita estaba por acá. Ya, discúlpenme. Entonces, esa energía es considerable en nuestro sistema, domina sobre la energía de unipartícula, mientras que cuando la energía de confinamiento es más alta, es decir, reduzco la densidad, aumento la densidad de partículas, es decir, las tengo confinadas más cercas, esos gaps, energías de ligadura, son menos relevantes, lo cual me está diciendo que ahí domina la energía de partícula independiente. Lo otro que hice, pues para fijarme, digamos, para entender un poquito más acerca de ese parámetro de orden, fue tomar el caso de baja densidad, donde los excitones tienen digamos que la estructura interna del excitón es muy relevante comparado con la interacción como si fueran fermiones libres, es decir, los excitones no se ven como fermiones entre ellos, sino como bosones. Y lo que hice fue graficar la suma de los gaps, en ese caso, desde 1 hasta el número de estados, y entonces incrementar en este eje la energía de confinamiento. Entonces veo que para energías de confinamiento por debajo a aproximadamente 2.6 milielectronvoltios, esos gaps tienen una contribución de energía relevante, mientras que a partir de allí, esa suma de los gaps es básicamente cero. Entonces hay un efecto, digamos, relevante en la densidad del número de partículas, lo cual es una característica típica de un sistema
donde hay condensación de bosones, donde yo tengo una dependencia crítica con la densidad de partículas. Listo. No sé si tengan alguna pregunta ahí o vaya muy rápido. Entonces, ahí encontraste una transición de fase, ¿no? Sí, señor. Transición de fase, ¿qué nos está diciendo? Bueno, ¿qué nos está diciendo? Básicamente nos está diciendo que a medida que yo cambio la densidad o que cambia la densidad del número de partículas en mi sistema, yo puedo tener un estado donde tengo la formación de esas cuasipartículas y esos deltas me van a hablar de la coherencia del estado de mi sistema, es decir, que tengo un estado que es... ¿Señor? Si el parámetro que tienes en el eje horizontal es h barra omega 0, ¿eso qué tiene que ver con el número de partículas? Ya. Pues no sé, profe, yo intenté hacer bueno, es cierto, no tiene nada que ver con el número de partículas, únicamente está cambiando digamos que en promedio la separación entre ellas. Las tengo o más cerca, las distancias típicas entre ellas, o más pequeñas o más grandes. El parámetro horizontal debería ser como el beta. Como, señor, profe, es que no alcancé a escuchar. Debería ser el beta, no El beta, ok. Sí, pero tú estás diciendo ahí algo interesante, o sea, h barra omega 0 es la frecuencia del confinamiento. Entonces tú sí, estás señor. diciendo que para ciertos confinamientos se favorece el hecho de que haya gaps de energía. Sí, señor. Una pregunta, Andrés. Sí, señor. Digamos que la condensación ahí, ¿cuándo ocurre? Cuando uno pasa hacia omegas más grandes porque confina mejor. ¿Confina más? Porque o sea, yo lo digo es cuando estaba leyendo sobre el Bose-Hubbard precisamente, eso es lo que pasa en la transición de fases de superfluido aislante de Mott. Y es que el superfluido no es en sentido estricto un condensado, pero sí tiene las características pues, generales de un condensado. Pero entonces algo que ocurre en la transición precisamente es que para poder crear una excitación, en este caso se habla, bueno, sí, una excitación, una cuasipartícula, o poder crear un hueco de esa cuasipartícula, digamos que en la fase superfluida no hay un gap energético, es decir, ahí uno básicamente puede crear y destruir partículas sin cambios energéticos, porque no hay un gap, no es un material con gap. Mientras que cuando se pasa uno a la fase de aislante de Mott, ese costo energético comienza a existir por la creación de gaps en los niveles de energía. Es decir, se pasa como de un espectro continuo a un espectro discreto de los niveles de energía. No sé porque, o sea, me parece muy interesante, nunca lo había visto así tan explícito como en esta gráfica, y creo yo que se debería referir como algo muy similar a lo que había visto yo en el Bose-Hubbard. Hay una cosa, es que el efecto de la transición lo da precisamente el hecho de que la longitud característica del sistema está determinada por h barra omega 0. O sea que Andrés tiene algo de razón. Si yo haría h barra omega 0, es cambiar las longitudes características del sistema. Es decir, que si yo tengo un régimen donde la longitud característica es más pequeña,
eso tiene que favorecer la interacción, y entonces lo que está encontrando aquí es que hay un valor crítico a partir del cual se da la transición para la constante de interacción. Ahora, la pregunta que está haciendo Vladimir es muy interesante. No sabía yo en esta gráfica, en la interpretación de esta gráfica, la condensación hacia cuál lado está. Si está hacia el lado donde los gaps suman distinto de cero o si está donde los gaps son cero. Yo creo que sería muy bueno mirar una gráfica de ocupación. Sí, señor. Una gráfica de ocupación del estado base y mirar cómo es con esos parámetros que tienes ahí, con número de pares fijo, la distribución de ocupación de pares hacia el vacío, hacia un número bajo de pares, cómo es en función de H barra omega cero. ¿No tienes esa grafiquita ahí? No, profe, la verdad es que no quise mirar el comportamiento de los deltas, pero no miré qué le pasaba al número, a la ocupación. Póndenos la pregunta. ¿La transición de fase es de qué a qué? O sea, ¿qué fase tienes al lado derecho y qué fase tienes al lado izquierdo? Es una excelente pregunta y pues digamos que con lo que tengo ahí no me es claro cómo contestarla, pero debería tener... Pero Sí, es el estado cuántico a ambos lados, ¿no? O sea, tú puedes sí, graficar cómo es la tomografía de la matriz densidad al lado derecho y al lado izquierdo, ¿no? sí, señor. O sea, en ese caso mi estado está determinado por los U's y los B's. Sí, sí, esos son tus entradas de la matriz de densidad. O sea, proporcional a eso, ¿no? Porque Sí, tienes que señor. representar tu estado con él mismo. Sí, señor. Y ahí te salen todas las ocupaciones de la matriz de densidad. Pero valdría la pena hacer esas tomografías, porque esa pregunta que está haciendo Vladimir y la que estoy haciendo yo es en la misma dirección, ¿cierto? ¿Qué Sí, señor. características está pasando ahí de un lado y del otro? ¿Qué quiere decir no tener gap y qué quiere decir que haya gap? Obviamente eso está hablándote de que el estado cuántico está cambiando de propiedades radicalmente y muy probablemente es lo que está diciendo Vladimir, es decir, que estás yendo de un régimen superfluido a un régimen que no es superfluido, ¿cierto? Sí, Entonces, señor. podemos ver cómo es la tomografía de los estados a ambos lados. Sí, sí, señor. Entonces, digamos que me queda como tarea hacer eso porque, pues, a priori no puedo decir qué está pasando a ambos lados de esta gráfica. Y, pues, adicionalmente, digamos que hay otra gráfica que se puede hacer que, pues, no la alcancé a hacer y es qué pasa cuando yo cambio lo que decía el profe, beta. Yo debería ver algo parecido porque el beta me está incluyendo a mí, bueno, en beta o más bien el campo magnético, me está introduciendo a mí otro confinamiento. Entonces, físicamente cambiar la energía de confinamiento pues es difícil porque tendría que cambiar la estructura del punto, el potencial de confinamiento del punto. En el caso de los autoensamblados es difícil, pero el campo magnético sí lo puedo variar de manera sencilla y eso también está cambiando la longitud efectiva del sistema. Entonces, yo esperaría un cambio eh, similar, un comportamiento similar donde haya una región donde no hay gaps y Y otra región. Andrés, una pregunta. ¿Esto que estás mostrando, en efecto, es una transición de fase o no? No, no es una transición de fase genuina. Estoy a temperatura cero. Bueno, pero independiente de que estés a temperatura cero, pues estás cambiando parámetros del sistema y tienes un cambio abrupto de las propiedades. Pero hay, de esa gráfica, donde evidentemente es una discontinuidad de segundo orden, ¿cierto? Sí, La señor. pregunta es, ¿tú con esa gráfica ya puedes decir que hay una transición de fase? Ah, no. ¿Por qué no? Eh, a ver, ¿qué más me falta?
Pues no sé, profe, tal vez debería saber qué le pasa al estado base del sistema. Más que eso, es que esto es un sistema finito, ¿no? Entonces, con Bueno, un sistema finito yo no puedo decir nada. O sea, estoy viendo un cambio abrupto, sí, pero para poder ver cómo es la cosa, debería o hacer una teoría de campo medio para ese sistema y mirar qué pasa en el límite termodinámico, o seguir aumentando en el tamaño del sistema, el número de pares, y ir mirando esa curva si se va parando más y se va volviendo más una función paso-escalón. sí, sí, señor. Sí, olvidaba que el sistema es finito. Necesito el límite termodinámico. Todavía tú no puedes aplicar las transiciones de fase ahí tan alegremente, ¿no? Sí, señor. Ok. Obviamente siguen todas las preguntas normales de una transición de fase, ¿sí? Si es una transición de fase, entonces cuáles son sus exponentes críticos, cuáles son sus parámetros de orden, etcétera, etcétera, etcétera. Pero sí me parece muy importante las preguntas que se te han hecho para caracterizar lo que pasa y entender qué es lo que pasa. Sí, sí, señor. Estoy aquí anotando qué cosas debo mirar para poder establecer cuáles son las propiedades físicas antes y después de este cambio abrupto en los gaps. Bueno, entonces digamos que hasta ahí un análisis de la energía del estado base de mi sistema de pares en el semiconductor. Ahora la idea es incluir la interacción con la luz. Entonces ahora estoy pensando que mi sistema semiconductor, mi medio activo, está inmerso en una microcavidad óptica y pues por supuesto mi modelo hamiltoniano tiene consideraciones físicas adicionales a las que ya había hecho o supuesto sobre el sistema semiconductor. Entonces la primera es que la cavidad es lo suficientemente delgada para que los niveles de energía estén energéticamente, lo suficientemente separados energéticamente, como para que la interacción yo pueda considerar la interacción del modo fundamental del, del sistema fotónico con mi sistema semiconductor. Voy a considerar aproximación dipolar, es decir, que la longitud de onda de la luz es muy grande comparada con el tamaño típico de la celda unitaria. Una aproximación de onda rotativa y adicionalmente, pues no se consideran los efectos producidos por el campo magnético sobre los elementos de matriz de dipolo entre las bandas. ¿Esto qué quiere decir? Que la constante interacción entre el sistema semiconductor y el modo de luz va a ser constante. Vamos a considerar que los efectos producidos por el campo magnético no van a afectar la constante de interacción. Entonces, con esas consideraciones, ahora mi sistema hamiltoniano es el sistema de pares electrón-hueco más un término de interacción radiación-materia, donde tengo operadores del tipo de creación de par, aniquilación de fotón, aniquilación de par, creación de fotón, y la energía del modo fundamental. Y ahora la idea es, digamos que hacer el método de Hartree-Fock, pero ahora considerando que tengo un subsistema adicional que es el modo de luz. Adicionalmente, pues como no tengo en este caso mecanismos disipativos, entonces mi sistema va a estar operando siempre en un régimen de acople fuerte. Entonces ahora, ¿cuál es la función de onda variacional? Entonces, como hicimos la descripción antes para el sistema de pares electrón-hueco, vamos a tener el estado BCS y vamos a considerar un estado coherente para la luz, para la descripción de fotones. Entonces, con este estado variacional, nosotros calculamos nuevamente el valor promedio de la energía y pues fíjense que aparecen
los mismos términos más dos términos adicionales. Uno que depende de 2 veces G por la parte real de sigma, por la suma de los coeficientes UKBK, más un término que es proporcional al número de fotones por la energía del modo de la cavidad. Y entonces, con ese valor promedio de la energía, con ese valor promedio de la energía, vamos a hacer nuevamente un método variacional para estimar ahora 3 parámetros: UK, BK y el parámetro sigma. Entonces, la función lagrangiana ahora la construyo como el valor promedio de la energía menos la restricción de la conservación del número de partículas. En este caso es el número de pares más el número de fotones. Y ahora el potencial químico pues me va a decir es cuál es la energía necesaria para introducir, en este caso, o quitar un polaritón de mi sistema. Y como antes, unos multiplicadores de Lagrange asociados a la conservación de estas probabilidades. Entonces, con base en eso, haciendo un esquema totalmente similar, yo encuentro una ecuación para los gaps en mi sistema, que van a ser el término de gap que tenía en el sistema de pares, más G, la constante de interacción, por sigma. La energía de Hartree-Fock, en este caso, no se ve modificada. Y ahora el sistema de ecuaciones autoconsistente, pues como yo tengo 3 parámetros, tengo que calcular las derivadas parciales respecto a la U, B y sigma. Me aparece una ecuación adicional. Entonces mi sistema autoconsistente ahora consiste en resolver estas 4 ecuaciones que me van a dar cuenta de los U's, B's y sigmas que yo necesito para poder calcular la energía del estado base de mi sistema polaritónico. Entonces fíjense que pues ahora digamos, el método autoconsistente se va a modificar un poco porque aparece una ecuación adicional que me va a permitir establecer el valor de sigma y otra ecuación que se ve modificada, la del número de pares, que me va a permitir establecer cuál es el valor del potencial químico. Entonces, todo este método lo puedo resumir en este diagrama de flujos. Entonces, nuevamente, hago un ansatz inicial que va a ser similar. En este caso, me faltó aquí poner la semilla para el sigma. Entonces, tengo deltas igual a un término constante, B's, los V's iguales a 0. Estoy considerando que no hay creación de pares inicialmente en el sistema. Y la energía de Hartree-Fock como el promedio de las energías de unipartícula. Y luego lo que hago es calcular el potencial químico y sigma a partir de estas 2 ecuaciones, la conservación del número de polaritones en el sistema y la ecuación adicional que me sale de la derivada parcial de la función lagrangiana con sigma. Entonces fíjense que ese sistema de 2 ecuaciones, entonces que es no lineal, me va a dar valores de mu y sigma i. Esos van a ser mis nuevos parámetros de potencial químico y sigma, y con ello luego actualizo los valores de los V's y U's para calcular los observables. Los observables son las energías de Hartree-Fock nuevas y los gaps nuevos que dependen de las energías de Hartree-Fock, mu y sigma. Nuevamente, si hay convergencia de las energías de Hartree-Fock y de los gaps, entonces el sistema para de iterar. Si no, entonces digo que las variables que calculé, las nuevas, van a ser las anteriores para volver a resolver potencial químico y sigma y mantenerse en ese bucle cerrado. Cuando termine las iteraciones, cuando haya convergencia, pues ya tengo los valores de U, B y sigma para calcular la energía del estado base del sistema. Entonces, de manera, digamos que es totalmente similar al caso del sistema excitónico, sino que ahora hay una ecuación adicional. Digamos que de esta forma del método de Hartree-Fock yo puedo llegar al método anterior, considerando que G es igual a 0
y sigma igual a 0, que no tengo fotones en mi sistema. Entonces decidí partirlo en dos, digamos, para ver los resultados aparte y cómo se haría el método autoconsistente. Y listo, entonces después de hacer eso, entonces hice un cálculo de las energías del estado base del sistema polaritónico para 30, 40 y 50 polaritones. Y aquí en el eje Y pues muestro entonces el escalamiento. Entonces, según los resultados del profesor Herbert y pues los coautores de su artículo, encuentran que la energía del estado base del sistema polaritónico escala como el número de partículas. Entonces, fíjense que aproximadamente la energía del estado base colapsa sobre una curva y pues tengo entonces también un comportamiento, digamos, similar al caso del sistema excitónico, un poco modificado, pero digamos que se heredan el comportamiento del sistema excitónico, ¿cierto? El comportamiento de las energías, de la competencia entre las energías de ciclotrón y la energía de interacción. Y digamos que a diferencia del caso del sistema de pares, hay una ligera deflexión a medida que aumento en el campo magnético, a medida que voy a campos magnéticos más altos de la energía de estado base del polaritón. Y aquí entonces grafiqué qué le pasaba al número de fotones cuando tengo el número de polaritones igual a 30. Entonces veo que primero tengo un estado donde el estado es, digamos, más saturado de fotones, está principalmente compuesto por fotones, y tengo un cambio abrupto, o no abrupto, sino un cambio en la concavidad de ese número de fotones, muy similar al que tengo en la energía del estado base. Y digamos que hasta ahí es, digamos, la revisión que he hecho. ¿Qué propiedades de correlación de segundo orden tienen esos fotones? Es bastante interesante tu gráfico, ¿no? Porque a mí me gustaría ver también ahí, por ejemplo, qué pasa con los pares excitónicos, ¿no? O sea, si se disminuye el número de... Sí, sí, señor. O sea, como estás exigiendo que el número de polaritones sea fijo, quiere decir que la ocupación de pares aumenta, ¿no? Ya, sí, señor. En esta región, ¿no? Sí, en esa región, sí. Sí. Pues, profe, la verdad, digamos que aún tengo algunas... Que la gráfica que se satura quiere decir que el polaritón cuando son grandes los campos magnéticos es básicamente fotónico, ¿no? O sea, Sí, su señor. componente fotónica es muy grande. Pero tienes una región intermedia ahí, entre 0 y 5 más o menos, en donde tienes fuerte correlación entre la radiación y la materia. Entonces, valdría la pena mirar qué propiedades de correlación Sí, señor. para poder caracterizar un poco más, incluso el entanglement, ¿no? Tú en este modelo no tienes en cuenta el entanglement, ¿no? No, no, señor. Entonces, fíjate, Juan Pablo, ¿estás ahí? Juan. Sí, sí, sí. Entonces, ¿qué le podemos desde tu trabajo sugerir a Andrés para que le mire, que mire estas mismas gráficas con entanglement? ¿Qué le sugerirías tú? Porque esto es Littlewood, o sea, tiene un estado coherente multiplicado por un BCS, ¿no? Ajá. Y entonces él saca gaps ahí y no sé qué. Pero él no tiene ni idea de qué papel puede jugar el entanglement en ese sistema. ¿Tú qué le dirías desde tu experiencia? Claro, lo podemos mirar nosotros porque en nuestro modelo efectivo, como estamos considerando la diagonalización con todas las variables de situación, entonces es posible mirar el entanglement. De hecho, es una cosa que estamos mirando, ¿no? Sí. O sea, Andrés, fíjate Sí, señor. que tú no estás haciendo diagonalización como si le está haciendo Juan Pablo. Sí, señor, es correcto. ¿Qué es lo que estamos haciendo en el trabajo de Juan Pablo? Estamos proponiendo una base que tú tienes
las propiedades de entanglement en todas las variables de excitación. Y entonces nosotros hacemos la demostración exacta en el espacio. ¿Qué efecto tiene? Y vemos qué efecto el entanglement precisamente en el sistema, que es una propiedad que todos estos trabajos de Littlewood nunca evaluó y que hoy experimentalmente son accesibles, ¿no? Entonces, señor. pues vale la pena echarle también una mirada a eso, como dice Juan, lo podemos hacer en conjunto para que miremos, a ver, porque ya los códigos, por ejemplo, de Juan, están implementados, simplemente sería que tú te pongas de acuerdo con Juan y miren, digamos, una versión correlacionada para ver cómo eso entra a jugar un papel importante en esta caracterización de los efectos que estás viendo en función del campo. ¿Vale? Sí, señor. Sí, señor. Sí, me parece, digamos que inicialmente la idea era intentar escudriñar un poquito en esta teoría, reproducir, digamos, los trabajos, digamos, que conocemos, que han sido aportados por su merced, por el profe Boris, por el profesor Augusto, y pues la idea es, pues, llevar esto a mi sistema, ¿no? Al pozo cuántico, porque digamos que estos efectos del campo magnético en el pozo cuántico, en esta teoría de sistemas finitos, ha sido poco estudiada. Entonces, digamos que ha sido primero una parte de entrenamiento y la otra para conocer un poquito más de la física de estos sistemas many-body. Sobre todo, Andrés, una cosa muy importante, la gente que estudia Quantum Wells no tiene ni berraca idea de cómo detectar efectos cuánticos en esos sistemas. Todo lo que hacen es con teorías clásicas, de polaridades clásicas. Entonces, mira que, por ejemplo, meter el entanglement ahí y mirar algún efecto que sea medible, interesante para el caso de Welles, puede dar luces a hacer experimentos para buscar ese comportamiento cuántico. Entonces, yo sí creo que ahí hay una cosa a la que hay que andarle rapidito, porque, digamos, eso es algo que a la gente le interesa, ¿no? Sí, señor. Ok, bueno, entonces con esto hemos terminado nuestro seminario el día de hoy. Yo le agradezco muchísimo a Andrés, es un seminario precioso, con una hondura académica interesante, tiene muchas cosas por hacer. Me gusta mucho cuando en nuestro grupo se abordan problemas de ese tenor, porque ustedes saben que hacer teoría de sistemas finitos es una cosa que requiere cierta disposición para atender la complejidad de los sistemas. Entonces, pues en muy buena hora, Andrés. Estoy a la espera de nuestro compromiso de que el paper esté ya listo. Estamos ya muy demorados con eso. Yo espero que en la prontitud de eso esté ya acabado. De alguna manera, pues preguntarle a Juan Pablo cuándo nos toca el próximo seminario. Bueno, el próximo seminario es dentro de 8 días y el expositor es Jorge Alejandro. Entonces, Jorge Alejandro está ahí. Yo no lo vi hoy en nuestro seminario, pero sí está Mateo. De pronto Mateo puede hablar con él. Mateito, ¿estás ahí? De todas maneras, Juan Pablo lo contacta, pero recomendarle a Alejo el seminario para dentro de 8 días. Sí, muchas gracias, Mateito. Entonces, yo les deseo una semana muy agradable, que puedan avanzar un montón. Estoy presto a atender todas las inquietudes y toda la ayuda que necesiten. Entonces, no duden en contactarme si requieren alguna cosa particular de sus trabajos. Nos estamos viendo, reciban todas y todos un abrazo. Recuerden cuidarse, mantenerse en el autocuidado. Esta enfermedad está evolucionando de una manera muy rápida y muy vertiginosa. Entonces, creo que en estos días es donde hay que estar más cuidadoso
porque las posibilidades de contagio están realmente altas. La profesora Lucy Gabriela en el consejo de esta semana nos mencionó que en las próximas 2-3 semanas el crecimiento realmente se va a ver muy exponencial. Ya empezamos a ver que eso se incrementó de una manera contundente. En menos de una semana hemos casi que duplicado el número de contagios, o sea que la cosa no es jugando. Traten de no salir de sus casas, traten de cuidarse y pues mantenernos en contacto para poder seguir avanzando. Les deseo una semana muy agradable, un abrazo, nos estamos viendo. Chao, chao. Chao. Hasta luego a todos, hasta luego, profe. Hasta luego a todos, muchachos. Chao, que estén muy bien.